Señor Jesús. Vamos a leer la Biblia, hermanos, en el libro de Juan. Libro de Santo Evangelio, según San Juan. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer el capítulo 1. Capítulo 1 del Santo Evangelio según San Juan. El verso 1 y el 14. Amén. ¿Estamos allí? Amén. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tomen asiento, hermanos, dando una alabanza al Señor Jesús. Ya hemos orado en el nombre del Señor. Amén. Bueno, hermanos, ¿por qué Dios se manifestó en carne? Una razón, un propósito. ¿Cuál fue la causa de que el gran Dios se manifestara en carne? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Si nosotros leyéramos la Biblia y detenidamente comenzáramos a reflexionar en ella, nos daríamos cuenta de que Dios no creó al hombre para vivir lejos de él. Dios creó al hombre para estar cerca del hombre, tener comunión con el ser humano, tener intimidad con el ser humano. Dios quiere estar cerca, tener amistad con el ser humano. Amén. Vemos con el primer hombre cómo Dios creó a Adán, lo formó. Y a este hombre, pues, creo yo que no le faltaba nada. Ya cuando tenía allí a su esposa, a Eva, este hombre gozaba de todo. Era un deleite. Pero a causa del engaño, su esposa Eva fue engañada. Y luego, pues, Adán voluntariamente accedió y pecó contra Dios, comiendo del fruto del cual Dios le había dicho que no comiese. Esto ocasionó una catástrofe muy tremenda en la historia humana. Pues por causa de este pecado, Adán tuvo que salir del Edén. Adán en el Edén, a Adán no le hacía falta nada. Adán gozaba de la presencia de Dios. Pero al salir Adán del Edén, esto ocasionó que en la vida de Adán viniese un vacío muy profundo, un vacío el cual nadie lo puede llenar. Y el hombre a través de la historia ha querido llenar ese vacío de muchas maneras, pero no ha podido. Ese vacío solo lo puede llenar Jesucristo. Amén. Alabanzas al Señor Jesús. Ya el hombre en su estado caído, con su espíritu muerto, ya era imposible que pudiese comunicarse con Dios, puesto que Dios es espíritu. Y el espíritu del hombre caído o muerto era imposible. El hombre como que cayó en manos del tirano, en manos del engañador. Pero más sin embargo Dios siguió acercándose al ser humano. Y podemos ver que la Biblia dice que caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. También vemos que Dios se acerca y habla con Noé y le dice que va a destruir
con agua a todo ser viviente, pero que él ha hallado gracia delante de sus ojos, que prepare un arca en el cual él y su casa se salven. Y vemos como que Dios no cortó la relación con el hombre, no cortó la comunicación con el hombre. Así fuera sobre una sola persona, había como que habiendo una comunicación, digámosle así. Más adelante, gloria al Señor Jesús, también se acercó a Abraham y le dijo que saliese de su tierra y de su parentela y que se fuese al lugar donde él le iba a mostrar una ciudad hermosa, una ciudad preciosa. La Biblia dice que Abraham salió buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y de Abraham Dios hizo un pueblo para él. Pero le ha dicho que ese pueblo iba a estar esclavizado en Egipto por algún tiempo, 430 años, pero que luego él lo iba a rescatar de allí. Y entonces vemos ya a Dios acercándose a Moisés. Y Moisés, dice la Biblia, que estuvo a punto de perder su vida, porque el faraón había dado la orden de que todos los niños tendrían que morir, pero su madre lo metió allí en un canasto y lo puso por allí por el río, y entonces la hija del faraón lo sacó de allí y comenzó a formarle, y como por casualidades de la vida, ¿no?, buscó quien pudiese educar a este niño, y el niño terminó en las manos de su propia madre. Pero era un propósito de Dios, Dios estaba allí con Moisés. Entonces Moisés fue rescatado de las aguas para rescatar, un propósito de Dios. Y más adelante, pues Dios se manifiesta a Moisés allá en la zarza que ardía y la zarza no se consumía. Y Moisés, quizás impactado por lo que estaba viendo sus ojos, quiso acercarse por un momento, pero escuchó una voz que le decía: Moisés, Moisés, el lugar que pisas santo es. Si te quieres acercar, debes quitarte ese calzado. Alabanzas al nombre del Señor. Moisés se quitó el calzado y allí tuvo una conversación con el Todopoderoso. Y el Señor le dio a conocer su propósito, su plan. Ve allí a Egipto y háblale al faraón y dile que deje ir a mi pueblo para que me haga una fiesta, para que me sirvan en el desierto. Moisés se presentó allí delante del faraón, y después de Dios mostrar su gran poder, su señorío, el faraón accedió a dejar salir al pueblo de Israel. Cruzaron el Mar Rojo en seco, y cuando estaban al otro lado del río, ya el pueblo de Israel, salvo, libre de cadenas, libre de azotes, allí el Señor llama a Moisés al monte, y en el monte le dice a Moisés, le da unas pautas. Quiero que me erijas un tabernáculo de reunión donde yo habitaré con el pueblo. Y le dijo cómo debería de estar, de cómo debería de ser el tabernáculo: atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. En el atrio exterior, el altar del holocausto, la fuente de bronce. En el lugar santo, el candelero, la mesa de los panes, gloria al Señor Jesús, y el altar de incienso. Y en el lugar santísimo, el arca del pacto. El lugar santísimo estaría dividido del lugar santo por un velo. Y entonces cada año el sumo sacerdote,
podía entrar al lugar santísimo cada año para presentar expiación. Aleluya. En este día el pueblo confesaba sus pecados y el sumo sacerdote entraba con sangre y rociaba el propiciatorio, y esto cubría los pecados del pueblo y de él mismo, del sacerdote. Este era un día especial para el pueblo. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y allí tener como un encuentro íntimo con Dios. Pues la Biblia dice que para que los pecados del ser humano fuesen cubiertos, debería de haber un derramamiento de sangre. Un derramamiento de sangre. Entonces el pueblo llevaba allí una ofrenda y con la sangre de este animal la rociaban sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, conocida como el asiento de la misericordia. Amén. Van conmigo, ¿verdad? Aleluya. Entonces decíamos que este era un día muy especial, y entonces como era un día tan especial, el sacerdote debería de prepararse muy bien, porque no iba para cualquier lugar, iba a encontrarse con el mismo Dios. Porque si el sacerdote era hallado falso, moría, irremisiblemente caía muerto. El sacerdote tenía que entrar a este lugar santísimo con un cordón atado y con unas campanitas. Amén. Y con una mitra que decía santidad a Jehová. Si las campanitas no sonaban, entonces el pueblo entendía que el sacerdote había sido hallado falto, y entonces lo alaban de afuera, porque nadie podía entrar allá. Y lo sacaban afuera. Entonces, imagínese para ese hombre que tenía que entrar allí, el temor que debería de tener, ¿no? La reverencia que debería de sentir. Iba a encontrarse con la máxima autoridad del universo entero. Gloria al nombre del Señor Jesús. El sacerdote debería de ser hallado fiel. Entonces esta fue una manera en la cual Dios también se acercó al hombre. Pero más adelante, en la época de los reyes, a David se le ocurre hacerle una casa a Dios. Y el Señor le dice, no, tú has derramado mucha sangre, tu hijo edificará un templo. Y Salomón edifica un templo hermoso, pero con las mismas características del tabernáculo. Atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo, dividido también por el velo, un sumo sacerdote, siendo el único que podía entrar a la presencia de Dios. Las mismas características. Había un problema aquí en la tierra. El profeta Isaías nos dice en el capítulo 59 que las iniquidades y que los pecados del hombre han puesto un muro entre vosotros y vuestro Dios. Hay una división entre Dios y el hombre. Dios se vino acercando al ser humano a través de estos sacrificios para que estos pecados del hombre fuesen cubiertos. Pero un día el Señor se puso a mirar desde los cielos y comenzó a buscar a alguien que pudiese quizás hacer algo más. Alguien que pudiera como enderezar esta senda que se había torcido. Y la Biblia dice que Dios, mirando desde los cielos, no halló a ninguno, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aleluya. Y luego dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Amén, demos una alabanza al Señor Jesús. Entonces la condición del hombre era tremenda, ¿verdad? Era tremenda. Aparte de que solamente se manifestaba era allá en el pueblo de Israel. Allá era donde estaba el tabernáculo, allá era donde estaba el templo. ¿Y qué de las demás naciones? ¿Qué de los demás pueblos? La Biblia dice que los demás pueblos andábamos sin Dios y sin ley en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas, alejados. Pero qué bueno es el Señor que un día, aleluya, que un día alguien hizo una pregunta. Alguien dijo, bueno, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Y la respuesta viene seguidamente. Aleluya. Ciertamente, dice, pero así dice Jehová. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cómo va a pelear el pleito? La Biblia dice en el libro de Levíticos, el capítulo 25, Levíticos capítulo 25, el verso 47. Dice la palabra del Señor: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser ¿qué? Rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Aleluya. La Biblia nos enseña que cuando alguien esté cautivado por algún forastero, solamente un pariente cercano puede redimirle, puede rescatarle. Entonces el botín estaba, alabanzas, en manos de, como lo llama la palabra, del valiente, y el cautivo en manos del tirano, del forastero. Porque aquí por el mundo andaba el forastero creyéndose dueño de todo, creyéndose dueño de las almas, creyéndose dueño de la humanidad, y el forastero no es dueño de nada. Entonces el Dios de los cielos, el gran Dios y Salvador de nuestras almas, es espíritu. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Aquí es donde nosotros entendemos la obra de Dios. La humanidad está en manos del tirano. Dios quiere acercarse al hombre. Aleluya. Entonces,
Dios se hace carne. Dios se hace hombre. Por eso yo digo, qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuando allá el ángel le dice a María, ¿no? Bienaventurada, ¿no? Le dice. Dice que en la Biblia dice que apareció un ángel dando nuevas de gran gozo diciendo que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, y repentinamente aparecieron huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Nació un Salvador. ¿Quién es ese Salvador? Aquí muchas personas se confunden. Pero cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, donde el Señor nos dice que no conoceráis a otro Salvador, que fuera de yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve, así dice, ¿no? Pero luego dice que aquí viene otro Salvador. Entonces nosotros podemos entender de que se habla del mismo ser. Cuando la Biblia nos enseña de que solo hay un Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya está, eso es una verdad bíblica. Eso no tiene contradicción. Dios es uno. Y cuando la Biblia dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿De cuál Dios habla? Del único Dios que hay. Del único Dios que hay, ¿verdad? Entonces dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vimos que, y aquel verbo que se manifestó. ¿Cuál verbo? Dios, en carne. Y vimos. ¿Cómo vieron ellos la gloria? Como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el propósito para que Él se manifestara en carne, ¿cuál era? ¿Redimir a quién? A esta humanidad. Por eso la Biblia nos dice que así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces dice que él mismo que participó de la naturaleza de los hijos. Por eso la Biblia dice que por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Amén. El único que podía redimir era un pariente cercano. Entonces Él participó de nuestra naturaleza, carne y sangre, para redimirnos, para rescatarnos, para libertarnos. Por eso cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él decía, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Yo he venido a redimir, a libertar. Si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese era el propósito por el cual Dios se manifestó en carne. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, estamos en que Dios ya no está en el Edén con Adán. Ya Dios no está en el tabernáculo con Moisés. Tampoco está en el templo de Salomón. Ahora Dios está vestido de carne, caminando entre el pueblo, viviendo con ellos, ¿verdad? Aleluya.
Por eso la palabra del Señor nos dice que el pueblo de Dios sabría su nombre. Cuando él mismo que hablase estaría presente allí en medio del pueblo. Él mismo, él mismo. O sea que otra de las razones era para dar a conocer su nombre. Amén. Dar a conocer su nombre. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Miren, qué bueno cuando nosotros leemos la Biblia y la entendemos. Estamos en una escuela dominical, ¿verdad? Estamos así tranquilitos. Cuando uno lee la Biblia y uno lee esos versos que dice que el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, y no escatimó el ser igual a Dios. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos dice eso a nosotros? Donde mucha gente se confunde, hermano, nosotros lo vemos claro. Hermano, igual a Dios no hay nadie. El único que sea igual a Dios tiene que ser Dios. Porque no hay dos dioses iguales. Dice, el cual siendo en forma igual a Dios. ¿Verdad? Jesucristo es Dios, manifestado en carne. Oiga, Dios, el creador, visitando su creación. ¿Ah? Qué maravilloso, ¿cierto? Tan bello nuestro Dios. Sino que se despojó a sí mismo. Mire, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, participando de nuestra naturaleza, carne y sangre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Recuerde que sin sangre no hay remisión de pecados. Por eso cuando Juan lo ve, Juan lo dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que va a redimir al mundo. Ese es el que va a rescatar al hombre que en él crea. Ese es el Cordero de Dios. Cuando Juan vio al Señor Jesús, cambió su predicación, cambió el mensaje. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vio a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. Ya el mensaje era otro, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos lo creen? Entonces decíamos que ya Dios no está en el tabernáculo, tampoco en el templo. Ahora camina en medio de ellos, manifestado en carne, pero todavía estaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. La Biblia lo declara como el velo de su carne. Pero el interés de Dios era romper ese velo para permitirle al hombre entrar allí al lugar santísimo y allí tener comunicación con él, comunión con él y poderle llenar de su Santo Espíritu. Por eso muchos, dice la Biblia, que muchos cuando leen a Moisés todavía el velo está puesto. Porque no han entendido lo que nosotros entendemos en esta mañana. ¿Cómo Dios iba a romper ese velo que separaba a las personas del lugar santísimo? Al lugar santísimo no puede entrar cosa inmunda, no se puede. Porque si el sacerdote era hallado falso, moría. Pero el interés de Dios es que el hombre entre allá, pero ¿cómo vamos a entrar allá si pues imagínense? ¿Cierto? Una de las razones por las cuales Dios se manifestó en carne. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 27. Yo cuando leo esto, hermano, yo me emociono mucho. Porque recuerde que estamos hablando de Dios. Del Dios que no necesita
de nada ni de nadie, Él es Dios. El ser humano sí que necesita de Dios. Mateo 27:27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Que no se nos olvide, hermano, la obra que hizo el Señor Jesucristo en el Calvario. Cómo expuso su cuerpo para ser sacrificado y poner él mismo su vida por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura que a Dios manifestado en carne, una compañía de soldados se reunieron alrededor de él. Hay quienes dicen que una compañía son alrededor de 200 a 600 soldados. Y en medio de todo ello estaba el Señor Jesucristo. El Salmo 22 declara que me rodearon como perros, fuertes toros de Basán. Allí en medio de una compañía de soldados estaba el Señor Jesús. Oiga, yo recuerdo un día que a un amigo mío allá en Colombia, ¿no? Lo cogieron entre un grupo de unos 10 o 15 personas. Y cogieron a golpearle en la cabeza. Y él no tenía escapatoria, no, estaba rodeado. Y luego lo que hicieron fue que lo amarraron a un árbol, a un poste de esos de luz. Lo amarraron y comenzaron a echarle en maicena, a estriparle en huevos, le echaban agua, le golpeaban en la cara. El joven lloraba. Y tremendo, ¿no? ¿Quién quisiera estar en esos zapatos? Y ni modo de decir, no le hagan eso a él, porque como uno diga eso, pues venga usted por él. Todos callados. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba rodeado. Y la Escritura dice, aleluya, que lo desnudaron. Lo desnudaron. O sea que descubrieron su vergüenza. ¿Verdad? Uno mismo siente vergüenza, ¿cierto? A él lo desnudaron. Dice también que desnudándole, ¿sabe qué está pasando aquí? El Señor estaba comenzando a romper ese velo. El velo de su carne. El velo de su carne. Dice que le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, y se burlaban de él. Se arrodillaban ante él, pero haciendo burla, diciéndole: salve, rey de los judíos. Luego le escupían. Luego le golpeaban con la caña en la cabeza. Le escarnecieron. 39 azotes. Oiga, hermano, eso fue un precio muy alto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, la obra que él hizo, dice, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No nos podemos olvidar del ser que estamos hablando. Estamos hablando de Dios manifestado en carne, no de un cualquiera. No de un cualquiera por ahí que le ocurrieron cosas, no. De Dios manifestado en carne.
ahí en medio de una compañía, soportándolo todo. Soportándolo todo. Dice que menospreció el oprobio. Dice la Biblia. Aunque fue varón de dolores y experimentado en quebranto, dice, aún así menospreció el oprobio. Experimentado en quebranto. Oiga, es que los golpes duelen, ¿no? Pero un escupitazo es una ofensa, es una humillación. Ese golpe penetra hasta llegar al alma. Que alguien te escupa la cara. Qué bueno que el Señor es manso, ¿cierto? Qué bueno que Él es manso. Porque yo creo que solo era tronar los dedos, hermanos. Y quién sabe qué hubiese pasado allí. Pero enmudeció y no abrió su boca. Y como cordero fue llevado al matadero. Dios manifestado en carne. Alguien diría, pero ¿él por qué se dejó hacer todas esas cosas? Recuerde que el propósito de él era romper ese velo. Romper ese velo. Y aunque padeció bastante, dice que puesto el gozo delante de él, menospreció la cruz. ¿Cuál era ese gozo que se le puso delante de él? Usted y yo. Porque ya Dios no quería habitar en tabernáculos ni en templos hechos de manos de hombres, sino que Él quería habitar ¿en quién? En usted y en mí. Ya no estar con nosotros, no, sino estar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando la Biblia dice, cuando el Señor estaba ya en la cruz del Calvario, y la Biblia dice que consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Se rasgó en dos el velo del templo. Dios mismo quitó esa barrera de separación que había entre la humanidad y Él. Por eso la Biblia dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Era Dios mismo. A veces uno pensaba que era el diablo el que le estaba llevando al Señor Jesús a la cruz. No, era Dios mismo que estaba reconciliando consigo al mundo. El diablo ni quería ir a la cruz. Por eso cuando Pedro se deja usar por el enemigo, le dice, uy, no, tal cosa no te acontezca, ni te aparezcas por allá, porque si te están buscando es que quién sabe qué te van a hacer. Señor mío. Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo he venido para algo a este mundo. Yo por algo he participado de la naturaleza del hombre. Es que yo voy a dar mi vida en rescate de muchos. Amén. La sangre de Cristo. Ustedes saben que Dios es espíritu, no tiene sangre, pero el cuerpo que se preparó sí. Y ese cuerpo fue torturado allá en la cruz. Bueno, eso no se nos puede olvidar. Eso no se nos puede olvidar. Y cuando Él dice consumado es, entonces el pecado quedó vencido. Quedó vencido. Venció el pecado. Alabanzas al Señor Jesús. Venció la muerte. Venció la muerte. Lo que para nosotros antes nos atormentaba como la muerte, ahora para los cristianos, dice Tesalonicenses 4:13, que es un dormir. Dice el Salmo 116:15 que la muerte es preciosa para Dios, para los hijos de Dios. Cuando se muere un hijo de Dios, para Dios esto es precioso. Dice Filipenses 1:21 que la muerte es una ganancia, que es mucho mejor. Segunda de Corintios 5:8 dice que es preferible. O sea que lo que antes nos atormentaba, ahora no.
¿Por qué? Porque los que estamos en Cristo y hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Por cuanto Él venció la muerte y la muerte no lo pudo retener. Y dice, tengo las llaves de la muerte, ¿verdad? La tiene controlado todo el Señor Jesús. Venció al diablo. Exhibiéndolos públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Lo venció. Cuando el Señor Jesucristo caminaba por la tierra y un endemoniado lo veía, ¿qué hacía? ¿Se le enfrentaba? No. Ese pagaba escondidete a peso. Vea, déjeme meter allí a ese hato de cerdos. Pero no nos atormentes antes de tiempo. Hebreos 2:14 dice que por medio de la muerte iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces el diablo quedó vencido también. Amén. El pecado quedó vencido, la muerte quedó vencida y el diablo quedó vencido. Esta semana nos enseñaban algo, que cuando dice que el que quita el pecado, habla del pecado de Adán, el pecado voluntario de Adán, el pecado, lo que encierra el pecado a nivel global. Pero la fórmula no se quedó allí, si le podemos llamar de esa manera. Sino que más adelante Pedro, el apóstol Pedro dice, bueno, y a ustedes también, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿verdad? El pecado está vencido, está vencido, está vencido. ¿Cuántos dicen amén? Está vencido, está vencido el pecado. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, está vencida la muerte, ¿o no? El diablo no tiene potestad sobre nosotros, ¿está vencido o no? ¿Cómo fue vencido este paquete? Con la manifestación de Dios en carne. Démosle ese aplauso fuerte a nuestro Dios. Por eso, hermanos, ya cuando Dios ha hecho lo que ha hecho, solo queda uno postrarse ante Él y decirle, gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y ya no le servimos a Dios ni por miedo, no, es por amor. Por amor. Qué gestos de amor. No solo son palabras, fueron hechos. Fueron hechos. Dígame, ¿quién ha hecho algo por nosotros como lo que ha hecho Dios? Nadie, hermano. Con amor eterno te he amado. Oiga eso, qué bonito, ¿verdad? Por lo cual te prolongué mi misericordia. Ese hospital era para ti, ese accidente era para ti, aún esa cárcel era para ti, aún la muerte era para ti, pero te prolongué mi misericordia. Prolongué. Sí, Señor. Esa enfermedad era para ti, pero es que te he amado con amor eterno. Mas Dios muestra su amor, ¿verdad que así dice? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. ¿Usted por qué cree que el diablo nos odia tanto? Y aunque Él no tiene potestad sobre nosotros porque está vencido, aún así Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque tenemos que recordar que el diablo todavía no está atado. Será atado en el milenio. Pero aquel que se deje devorar por el diablo lo hace voluntariamente. No porque Él tenga poder sobre él. Es porque voluntariamente decide volver al vómito que antes vomitó. Amén. Sí.
Hay un verso que dice en la escritura que acerca de esto, dice Isaías 14:11, dice, descendió al Seol tu soberbia, hablando del enemigo, y el sonido de tus arpas, dice, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Él nunca abrió la cárcel, pero vino el dueño de esta tierra, vino con las llaves y abrió las cárceles para que podamos salir de allí y ser libres. Ser libres. Ser libres. El que está encarcelado es porque quiere. Porque ya Cristo nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Dice la Biblia, gusanos serán tu cama. Satanás también es un espíritu. Y él anda buscando a quien devorar, o sea, dónde morar, dónde reposar. Una de las razones, y ya termino, hermanos, este mensaje, era que Dios quería hacer del hombre su cuerpo, su templo y su morada. Su templo y su morada. Pero también dice la Biblia que hacemos un gesto como con una expresión, uy, qué asco, ¿cierto? O usted dice, ay, qué gusanito tan rico, todo blanquito, ¿cierto que no? No, eso hay que tirarlo, eso hay que desecharlo a la basura. Y esa basura no me la deje ahí, eso hay que sacarlo de la casa, porque de pronto no vamos a exterminar esta plaga, ¿verdad? La Biblia dice que de Satanás gusanos serán su cama. Vea, hermano, vea, yo no quiero ser cama de Satanás. Yo quiero ser templo y morada del Espíritu Santo. Por eso cuando uno ve a un borracho, usted no ve cuando los borrachos se acercan y los borrachos se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Se creen los más bravos, los más guapos y de todo, y se quieren arrimar a conquistar a la muchacha. ¿Y qué hace la muchacha con el borracho? Así. Gusanos serán tu cama. Cuando usted ve por ahí los drogaditos y ve personas que de verdad haciendo cosas que no le agradan a Dios, eso como que causa asco, ¿cierto? Uy, no, eso no. Gusanos y cama de Satanás. Pero si están allí, es por alguna de estas razones. O porque no saben que la cárcel está abierta y pueden salir de allí siendo libres, o porque están allí voluntariamente. Para usted que está aquí en esta mañana, que sabe lo que ha hecho Dios, lo que quiere Dios, tener comunión con usted y conmigo, la obra que hizo, manifestarse en carne, siendo tan santo, venir a un mundo tan lleno de pecado, para libertarnos del pecado y la maldad, y aún así querer volver allá, hermanos, por favor, yo les ruego en el nombre de Jesús, cerremos la puerta al pasado,
Cerrémosle la puerta al enemigo. Cerrémonos la puerta aún a nosotros mismos. Vamos a morir a nosotros. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Y vamos a hacer lo que le agrada a Dios. Amén. Porque Él lo hizo primero. Él se negó a sí mismo. Y tomando forma de siervo, hecho semejante a ti y a mí. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció el diablo, pero Él también vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús venció a todos nuestros enemigos. Ahora, ¿será que aquí hay alguien en esta mañana que también debe ser derrotado por el Señor Jesús? Debe ser vencido por el Señor Jesús. Debe de reconocer y decirle: Señor, hoy he comprendido, hoy he entendido lo que tú has hecho para salvarme a mí. Caigo rendido a tus pies. Caigo postrado ante ti. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón, Señor. Pero no quiero que solamente sea una emoción de un ratico. No, no, no. Quiero vivir para ti, Señor. ¿Cuántos se quieren poner sobre sus pies? Yo quiero decirle, hermano, que Dios nunca pierde. Nunca pierde. Y Jonás pensó que le podía ganar a Dios. Pero cuando estaba en el vientre del pez, allí comenzó a llorar como un niño seguro. Y comenzó a decir: los que se apartan de ti perecerán. Ciertamente los que se alejan de ti, tu misericordia abandonan y persiguen vanidades ilusorias. Amado hermano, amado amigo, lo que Dios ha hecho por y para nosotros es muy grande. Yo te invito a que renuncies a ti mismo. Pero ¿cómo le hago, hermano? Es que no puedo vencer esto y no puedo vencer aquello. Y yo recuerdo antes, creo que el hermano Guillermo nos dio una enseñanza y él colocaba un ejemplo. Y él decía, para usted, hermano y hermana, que dice que la tentación, que la concupiscencia, que aquello, que lo otro. Mire, hermano, vea. Dice que un señor tenía 2 perros. Usted ya se sabe este ejemplo, pero se lo voy a repetir. Tenía 2 perros. Y que los 2 perros como que tenían la misma fuerza. Y él los llevaba y los ponía allí a combatir al parque y siempre quedaban igual. Pero un día les dice: la próxima semana este perro le ganará la batalla al otro. La gente se preguntaba: ¿y cómo lo hará? ¿Cómo sabes eso? Si son igual en tamaño, igual en fuerza. Pero la próxima semana los colocó allí en el parque a batallar y efectivamente ganó el perro que su dueño había dicho. La gente sorprendida: ¿y cómo lo has hecho? ¿Cómo te diste de cuenta? Y el dueño le dice: tranquilos, la próxima semana ganará el perro que perdió hoy. La gente impaciente esperando que llegara el próximo domingo, la próxima semana. Los pone allí a batallar y efectivamente el perro que casi muere una semana antes había vencido al que lo venció. ¿Cómo lo has hecho?, le preguntaban. Y él dio una respuesta tan sencilla. A una pregunta que parece tan complicada, él dio una respuesta tan sencilla. ¿Sabes qué he hecho? Cuando ganó este perro, ¿sabes por qué ha ganado? Porque lo alimenté muy bien durante la semana. Y a este otro perro no lo alimenté, llegó débil a la batalla. Y a la siguiente semana hice todo lo contrario, al otro lo alimenté y al otro no lo alimenté.
Por eso la Biblia dice, vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que pensar en el Espíritu. Porque los que se ocupan de la carne ciertamente perecerán, pero los que se ocupan del Espíritu serán vivificados. Que Dios te bendiga.